Vayamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Aquí dice el Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos tiene como regla de tiempo en tiempo publicar y mantener al día una lista que se titula Los 10 hombres más buscados. Son criminales, son personas que están bajo condenación y necesitan ser encontrados porque están huyéndole a la justicia. Y una de las maneras de encontrarlos es ofreciendo grandes sumas de dinero, poniendo sus fotos y sus datos en los lugares públicos para que todo aquel que lo vea lo delate a las autoridades y se pueda capturar a esos fugitivos, a esos criminales. Cuando se logra la captura de ese criminal, se reemplaza su nombre por otro más, pero siempre son 10 los más buscados. En las Sagradas Escrituras también encontramos a Cristo buscando a personas, con la diferencia de que Él no los busca para condenarlos. Él los busca para salvarlos. Son personas que están en necesidad y Cristo los busca para salvarlos. Por eso dice el versículo base: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que en los cuatro evangelios aparecen las personas que Jesucristo buscó con tesón para ayudarles, para bendecirles, para salvarles. Y a estas personas les dedicó tiempo y una voluntad especial y los trató de una manera especial a pesar de ser personas menospreciadas socialmente. Es cierto que muchos buscaron a Jesús, pero ese no es el tema en el cual nos vamos a enfocar en el día de hoy. Cristo ha buscado y sigue buscando a personas necesitadas. En primer lugar, Cristo está buscando a hombres de buena voluntad. A hombres de buena voluntad. En Mateo 4, del 18 al 22, vamos a estar leyendo cómo Jesús fue encontrando a sus discípulos. Él los buscó. Los discípulos no lo buscaron a él. Él buscó a sus discípulos. Y esto es algo interesante que nos cuenta la Escritura. Se nos dice que Cristo, mientras iba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos llamados Simón, Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eran hombres sin letras, sencillos, muy ignorados incluso por la sociedad, pero para los ojos de Jesús, estos hombres eran hombres de buena voluntad, muy celosos y responsables con sus labores porque constantemente estaban pescando. Jesús le dice a estos dos hombres: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Le siguieron. No pusieron ni un pretexto para no seguir a Jesús. Respondieron con toda disposición, con toda buena voluntad al llamado de Dios. A estos hombres de buena voluntad Jesús sigue buscando hoy. Esas personas que son personas dóciles, que se dejan guiar, esas personas
que cuando tú les dices algo, no están poniendo peros. El Señor está buscando a esa clase de persona para bendecirles, para ayudarles a conocer las grandes riquezas del reino de Dios. El versículo 21 dice: pasando de allí vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es bueno resaltar aquí que estos hijos tenían algún tipo de contrato con su padre, estaban ayudando a su padre, y se encuentran con un hombre llamado Jesús que los llama para que le siguieran. Y dice la escritura que al instante dejaron las redes que estaban remendando allí, trabajando con su padre. No solamente dejaron las redes, también dejaron a su padre por seguir a Jesús. De igual manera hizo Mateo. Estaba allí en la mesa de los tributos, cobrando los impuestos, cuando Jesús pasa por su lado y le dice: sígueme. Dice la escritura que lo siguió. Una de las misiones de Jesucristo de ayer y de hoy precisamente es escoger a personas de buena voluntad que quieran seguirle y hacer su voluntad. Estamos viviendo en un tiempo en que las personas rehúsan los compromisos. No quieren compromiso. Uno les puede predicar la palabra de Dios y le puede predicar acerca de la salvación, pero cuando va al aspecto de las demandas, de las renuncias, la gente dice: no, pero hasta ahí. Yo quiero seguir creyendo en Cristo, yo quiero confiar en Él, yo quiero esperar en Él, pero yo no quiero darle a Jesucristo lo que Él me pide. Muchas personas piensan de este modo. Sin embargo, Jesucristo está buscando personas que quieran hacer su voluntad, que quieran seguirlo a Él, que quieran amarlo a Él, personas de buena voluntad. Dice la escritura en Lucas 14, del 25 en adelante: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El requerimiento era demasiado alto para aquellos que no querían escuchar estas palabras, pero para los oídos de Pedro, Jacobo, estas palabras eran palabras melodiosas, palabras solemnes, porque ellos al instante, cuando fueron llamados, siguieron a Jesús. Pero aquí vemos a Jesús diciendo que se requiere para ser su discípulo. Debemos aborrecer. ¿Qué quiere decir la palabra aborrecer en este contexto? Significa amar menos. Es decir, que cualquiera que escucha la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, debe saber que para seguir a Jesús debe amar más a Jesús que a sus propios seres queridos. Y aquí está la gran demanda del evangelio. No significa odiar, no significa menospreciar a los padres, porque dice la palabra, el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. O sea que esta palabra de aborrecer no significa odiar, sino amar menos. Cristo debe estar en primer lugar, la familia en segundo plano, tus propias decisiones y deseos en segundo plano,
Por eso dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que debemos amar a Jesús sobre todas las cosas, sobre todos nuestros afectos, sobre todas nuestras afiliaciones humanas, sobre nuestros propios familiares, porque Jesús debe ser el todo para nuestras vidas. ¿Y cómo Él es el todo? Bueno, Él es el todo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mi hermano, yo te puedo decir y garantizar que hoy yo no tuviese familia si Cristo no fuese el centro de mi hogar. Hoy yo no tuviese la prosperidad que he alcanzado en mi vida de manera integral si Cristo no hubiese sido puesto en primer lugar. Porque cuando ponemos a Cristo en primer lugar, todas las demás cosas se arreglan. Las cosas que necesitan ser arregladas se arreglan porque le estamos dando la prioridad a Jesús. Y la exhortación bíblica aquí es: pon a Jesús en el centro de tu corazón y en el centro de tu hogar. Y tú verás cómo puedes alcanzar lo que tanto tú ansías, que es la paz, el gozo, el dominio propio, la libertad de buscar y servir a Dios sin estar atado al pecado. Entonces, Jesús está buscando hombres de buena voluntad, hombres que no le pongan pretexto, hombres que no le pongan peros, hombres que al instante que Él los llame, le sigan. Él está buscando esta clase de hombres, pero también está buscando en segundo lugar hombres que están atados al pecado. Hombres que todavía no son libres porque sirven al pecado, sirven al mundo, y hoy por ser esclavos del pecado no tienen hogar. Hoy por ser esclavos del pecado no tienen un centro de trabajo. Hoy por estar siendo esclavos del pecado están viviendo bajo los puentes. Por estar siendo esclavos del pecado no pueden disfrutar de paz, de gozo, de alegría, de seguridad. Jesús está buscando a esta clase de persona que está atada y esclava del pecado. Dice Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Quiere decir que todo aquel que habitualmente practica el pecado es un hombre esclavo, es un hombre preso, es un cautivo. Es la persona que no puede hacer el bien porque le induce sus malos deseos a hacer lo malo. Muchas personas quieren dejar de fumar, quieren dejar de consumir drogas, quieren dejar de ser infieles a sus parejas, pero no pueden porque están atadas al pecado. Y sacrifican por complacer el pecado la fidelidad a su cónyuge, sacrifican hijos, sacrifican la estabilidad de su propio hogar, porque son personas que no pueden dejar de pecar. A estas personas que han perdido el sentido de la vida y están siendo esclavos del pecado, Cristo los busca para darles libertad. Y como decíamos en el programa, la libertad que Cristo quiere darnos es una libertad que nos proporciona paz, seguridad, gozo, dominio propio. No es una libertad para vivir rebelándonos contra la ley o faltando a la ley. Es una libertad para andar en santidad y en pureza, en justicia todos los días nuestros. Porque la ley no es nuestro enemigo. La ley se convierte en nuestro gran compañero y amigo cuando Cristo está en el centro del corazón.
Porque la ley condena el pecado, la ley condena la injusticia, la ley condena aquello que Dios mira con desdén, con menosprecio, que es la maldad, que es la injusticia, que es la corrupción, la inmoralidad. La ley condena eso. Pero ven a Cristo, a pesar de tu atadura, a pesar de tu inmundicia, a pesar de tu inmoralidad, a pesar de tus caídas, ven a Cristo, porque Cristo es el único que te puede dar libertad. Ven a los pies de Cristo, porque Cristo rompe todas las cadenas. Todas las cadenas. Así andábamos nosotros también en otro tiempo, atados a los vicios, atados a los placeres, atados a nuestra propia concupiscencia, hasta que llegó Jesucristo a nuestras vidas y puso fin a los sufrimientos del hogar. El esposo que proporcionaba tristeza y malestar con su embriaguez, ahora es distinto. Ahora anda todo el tiempo sobrio y muy solícito para ayudar a la familia. Antes era un espectáculo tanto para el mundo como para la familia. Todo el mundo se reía de él, borracho en las calles, vomitándose, cayéndose en las calles, pero ahora es distinto porque Cristo llegó a su vida. No sé cuántos de ustedes tienen testimonios de esta índole de su vida pasada, que pueden decir, verdaderamente yo soy un hombre libre, porque lo que yo era antes ya no lo soy. Cristo ha entrado a mi vida, ahora soy de Cristo, ahora puedo disfrutar en verdad la vida, porque Cristo vino a buscarme y a salvarme. Él nos ha salvado del egoísmo, de los celos, de la envidia, del rencor, de la falta de perdón. Él nos ha salvado. Y debemos glorificar el nombre de Dios. Porque antes no teníamos control sobre nuestras emociones, pero ahora en Cristo sí tenemos dominio sobre nuestras emociones, porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. De modo que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, dice la escritura en Juan 8 del 34 al 35, y grábate esto: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo te está ofreciendo una libertad que tú no puedes darte, ni yo puedo darme. Tienes que reconocer que necesitas a Jesús. Tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Tienes que reconocer que necesitas a alguien que actúe en tu conciencia y en tu vida y te impulse a hacer lo bueno. Ese es Jesucristo. Y Él ha venido a buscar a los esclavos del pecado para darles libertad. Pero también ha venido a buscar a los religiosos. A los religiosos. Saulo de Tarso era un gran religioso, pero una religión con ciertas concepciones, una religión que no había llegado a su propio corazón porque tenía demasiado celo en su corazón contra otras personas que no practicaban su fe, y los perseguía y los impulsaba a blasfemar el nombre de Dios y los encarcelaba. Era muy celoso en sus conceptos religiosos, pero esos conceptos religiosos no le limitaban para odiar a otras personas. ¿Cuántas veces hay personas que profesan una religión
y viven como si no la tuvieran, porque su estilo de vida no se diferencia del resto de los hombres. Llevan el nombre, pero no la conducta de Dios. Y Saulo, dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Porque estaba persiguiendo a los que creían en él. Mi hermano, aquí hay un gran mensaje. Tú puedes venir a la casa de Dios, tú puedes orar, tú puedes leer las Sagradas Escrituras, tú puedes participar de alguna actitud religiosa, pero si esas actitudes religiosas no fomentan la buena voluntad hacia otros, vives en celos, en envidias, en enemistades, estás viviendo una pura religión. Como Saulo de Tarso, necesita a Jesús, porque todo aquel que le hace daño al prójimo le hace daño a Jesucristo. Es al mismo Jesucristo, porque todos tenemos la imagen de Dios. Si le haces daño a tu esposa, le estás dañando la vida a Jesús, y viceversa. Si le haces daño al compañero de trabajo, si chismeas, si murmuras contra él, si preparas algunas zancadillas para que él caiga, tú estás contra Jesús, como Saulo, y estás viviendo una religión. Y Cristo viene a buscar precisamente a esos religiosos para darles vida, para que tengan una relación sincera y abierta con Él. Así estaban los escribas y fariseos. Dice que se levantaban en las esquinas y hacían largas oraciones, pero en las noches asaltaban las casas de las viudas. Y Cristo tuvo que decirle a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Vivían una mera religión. Por eso dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, porque eran simplemente meros religiosos que llevaban mi nombre, pero no la vida mía, la vida de santidad y justicia. Y Cristo está buscando también a esos tipos de creyentes que están en la iglesia, pero viven como si no estuviesen en la iglesia, sirviendo al mundo y al pecado. Y Cristo viene a buscarte a ti para que tengas una relación con Dios sincera y abierta, para que disfrute de las riquezas de su gloria. Pero también Cristo está buscando a hombres débiles, a hombres flacos, a hombres que no pueden valerse por sí mismos, como Tomás. Tomás, dice la Escritura, que no estuvo presente cuando Jesucristo se le apareció a sus discípulos. Él no estaba allí con ellos. Y cuando los discípulos le dijeron: hemos visto al Maestro,
¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si no viere sus manos la señal de los clavos y si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás tenía una fe muy débil, una fe que requería ver para poder creer. ¿Y cuántas veces nosotros también actuamos como Tomás? Estamos llenos de dudas. Pero Cristo está buscando a esos hombres llenos de duda, llenos de debilidades, para darle una fe convincente. Porque 8 días después, cuando Tomás estuvo presente allí en la reunión con los discípulos, se le apareció Jesús. Dice que estando las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y Tomás pudo ver a Jesús resucitado, y cuando lo vio dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no necesitan ver para creer. Pero Jesús está buscando hombres también debilitados en la fe como Tomás, para darles una fe viva y para afirmar sus pasos. Mi hermano, si tú quieres fortalecer tu fe, reconoces que tu fe es débil, reconoces que llevas una vida religiosa débil, lee la palabra, porque a través de la palabra viene la fe. Por el oír de la palabra viene la fe. Mientras más tú escuches la palabra de Dios, más tu fe se va a aumentar. Tu fe va a ser fortalecida, porque la palabra de Dios es poder. Léela diariamente. Léela, tú verás que serás un hombre y una mujer nueva. Podrás disfrutar en verdad de la vida, podrás vivir una vida estable, podrás vivir una vida que agrade a Dios y que agrade a los demás en tu propia casa. Podrás ser un instrumento de bien en medio de una maldad, de una sociedad llena de maldad y de corrupción. Serás distinto, porque Cristo vino a fortalecer nuestras vidas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Quieres tener nuevas fuerzas? Refúgiate en Dios. ¿Quieres ser un hombre fuerte? Apóyate en Dios. Pero también Jesús está buscando a hombres cargados, a hombres atribulados. Dice la palabra en Mateo 14 del 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, que Jesús despide a sus discípulos, ellos montan la barca y empiezan a navegar sobre las aguas, pero Jesús se queda de este otro lado porque quiso despedir la multitud y tener un tiempo a solas de conversación con su Padre, orar. Dice que estuvo allí solo orando. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Viéndole andar sobre el mar, dice la escritura que se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios. Mi hermano, Jesús sabe las luchas que tú estás teniendo, las angustias que tú estás enfrentando, la carga emocional que tú estás llevando. Jesús la sabe.
Jesús te está mirando. Y aunque a sus ojos o a tus ojos pareciera que Dios no está consciente de lo que te pasa, Dios no permitirá que la prueba te hunda y que la tribulación te destruya. Él va a venir a ti y te va a salvar. Porque dice el Señor: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que en mí tendrán descanso. Pero ¿cómo es posible que el Señor permitió que los discípulos estuviesen ya fatigados para Él presentarse en la mar y calmar la tempestad? ¿Cómo es eso posible? Es que el carácter de los discípulos estaba siendo moldeado. Es que a través de esas tribulaciones se le estaba dando a los discípulos una muestra del poder de Dios. Porque ¿cómo podríamos nosotros ver el poder de Dios si no tuviésemos en algún momento alguna prueba, alguna tribulación? ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios si yo no tengo luchas? Hoy podemos decir que Dios ha sido con nosotros porque en medio de las tribulaciones Dios no nos ha faltado. Por eso dice el salmista: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Ven, echa tu carga a Dios. Derrama tu alma en oración a Dios, en ayuno. Sea cual sea el problema de tu hogar, el problema de tu vida, sea un problema personal o un problema colectivo, ven a Jesús. Echa sobre Él tu carga, porque Él ha prometido llevarla. Él está buscando a hombres cargados, pero también está buscando a hombres despreciados. Quizás algunos de nosotros nos sentimos despreciados en el centro de trabajo, en el propio hogar. Quizás nos sentimos hasta despreciados por nosotros mismos porque no nos perdonamos por cosas que hicimos en el pasado. Y eso puede estar pasando, que tú experimentes un sentimiento de desprecio hacia ti mismo. Mira esta buena noticia: Jesús está buscando a personas menospreciadas, despreciadas. Dice la Escritura en Juan 9, del 25 al 38. Ahí encontramos la historia de un hombre ciego de nacimiento que Jesús sanó. Y cuando este hombre ciego de nacimiento fue a testificar del poder de Dios a los escribas y fariseos, porque estos le interrogaron, no aceptaban a Jesús y le estaban insistiendo tanto a este hombre que había sido ciego para que despreciara a Jesús, para que no lo reconociera como su Señor. Pero este hombre dijo: yo no sé si este que me sanó es pecador o no. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Reconoció el poder de Dios. Pero este hombre fue expulsado de la sinagoga porque creyó en Jesús. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros somos despreciados por los miembros de la familia por aceptar a Cristo? ¿Cuánta lucha tiene un cristiano, un solo cristiano en un hogar, donde todo el resto no son cristianos? Las burlas, los menosprecios. Pero Jesús está mirando esa situación y viene a tu encuentro para darte calma y esperanza. Aquel pobrecito ciego que padeció el desprecio y fue expulsado de la sinagoga, Jesús se le apareció. Jesús se le apareció. Y cuando Jesús se le aparece, el ciego quiso averiguar quién era Jesús. Se dio cuenta que era el hombre que lo había sanado.
Y el ciego dice, yo quiero creer en aquel que me sanó. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el redentor tuyo, tu salvador. Jesús precisamente se nos ha revelado a nosotros para que nosotros sepamos que Él es nuestro redentor y nuestro salvador. Y si Él nos acoge en sus brazos de amor, no importa que muchas personas nos menosprecien, porque Cristo es nuestro salvador y nuestro redentor, y nos basta su amor. Decía el salmista en el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gloria a Dios. Aunque tengas que llorar, debes saber que Dios en Cristo enjuga tus lágrimas. Pero también Dios en Cristo Jesús está buscando a personas indecisas, personas que no saben qué hacer con su vida. En Lucas 9, del 59 al 60, díjole Jesús a otro hombre, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El padre de este hombre es muy probable que no hubiese muerto. Este hombre quería cuidar a su padre hasta que muriera. Pero el Señor le está diciendo, deja que los muertos, espiritualmente muertos, entierren a sus muertos físicos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Este hombre quería seguir a Jesús, pero tenía una atadura. Pero Jesús vino a su encuentro para quitar esa atadura y para que él pudiese seguirlo. Quizás tú has hecho el propósito, el anhelo, tienes como meta acercarte a Dios, pero tiene muchas ataduras. Tú dices, no, si yo me convierto, si yo me entrego a Dios, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Mi hermano, muchas personas ven en Dios una persona que prohíbe cosas. Y debes pensar que si hay algo que prohíbe Dios, es para tu propio beneficio y mi beneficio. No es para nuestro mal, es para nuestro bien. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Ciega el entendimiento y nos hace ver que Dios es un verdugo, que Dios quiere nuestro mal y que por esa razón no nos acercamos a Él, porque Él nos va a estar prohibiendo cosas. Mi hermano, yo he tenido que glorificar el nombre del Señor por las prohibiciones. Porque si Dios no pone límite a nuestro deseo pecaminoso, hoy no tuviésemos hogar ni estabilidad en nuestra vida. Por eso dice la palabra, no hurtarás. ¿Es algo malo o algo bueno? No adulterarás. ¿Es algo bueno o algo malo? No codiciarás. ¿Es algo bueno o malo? Bueno, es malo para nuestra carne pecadora, pero es bueno para nosotros y nuestra familia. Porque cuando hay una persona que se abstiene de robar, disfruta la vida. Cuando hay una persona que se abstiene de adulterar, está protegiendo los intereses de su hogar, su familia, su esposa, sus hijos. Pero Satanás llena de tanta información perversa nuestra mente y nos hace pensar que Dios quiere nuestro mal. Dios no quiere tu mal. Dios quiere tu bien. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte estabilidad. Así que no mires a Dios como una camisa de fuerza lleno de prohibiciones, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios también está buscando en Cristo Jesús a personas que se sienten defraudadas. Dice Lucas 24 del 13 al 15, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús vino, se acercó a ellos y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Jerusalén. Y ahora, además de todo esto, hoy ya hace el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, porque ya Cristo había resucitado. Y era Cristo el que estaba hablando con ellos. Cristo estaba alegrando sus corazones. Cristo había resucitado. Cristo vino precisamente a darle consuelo a estas dos almas que se sentían defraudadas y abandonadas porque habían llevado a Cristo, a Jesús, a la muerte, pero Cristo ya había resucitado y se apareció a ellos para confirmar su fe. No sé cuántas veces tú te has sentido defraudado porque han sucedido cosas que pareciera que Dios no existe. Pero Dios ha venido a tu encuentro para consolarte, para darte ánimo y para fortalecer tu fe. Si este es tu caso, quiero decirle que Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él tiene presente ese sentimiento de abandono que tú estás experimentando, para que tú reconozcas que para Dios todas las cosas son posibles y que Dios es la única persona que puede dar encanto y felicidad a tu vida. ¿Solamente Jesús vino para aliviar las cargas de los defraudados? No, Él vino también para aquellos que sienten miedo. Dice Juan 20, del 19 al 22, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los discípulos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús vio a sus discípulos que estaban allí con miedo y con temor, cerrando las puertas, Jesús se apareció en medio de ellos y les dio paz. Mi hermano, yo no sé a qué tú le temes a la vida. Puede ser a la muerte, a la enfermedad, puede ser a que la cuenta bancaria sufra un descalabro, o te pase a algún tipo de accidente que pierda todos tus beneficios. Mi hermano, deja tus temores, porque Dios está con nosotros. Deja tus temores. Si tú estás en Dios, ¿por qué vas a experimentar esos temores que la gente del mundo experimenta? Gózate, porque aquel que controla el mundo y todo lo que en él está es tu Padre. Es tu Padre y está contigo. ¿Por qué te vas a llenar de temor? Confía en Él. Espera en Él. Porque no hay una montaña tan alta que Él no pueda escalar. No hay un problema tan difícil que Él no pueda solucionar. Entrégale a Jesucristo tus temores. Yo sé que estamos
en una etapa mundialmente difícil, pero Él es mi Salvador y tu Salvador. Pueden venir dificultades, pero tenlo presente, que Él te salvará, que Él te ayudará, que Él te sostendrá, que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Jesús también está buscando a los tristes, no solamente a los temerosos. Dice Juan 20 del 11 al 16, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro de Lázaro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Quiero decirles que este error que cometí, dije que era el sepulcro de Lázaro, no, el sepulcro donde habían puesto a Jesús. Y estaba María allí entristecida porque ella estaba lamentándose de lo que había pasado. Y mire lo que dice el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio ¿a quién? A Jesús, que estaba allí. Él vino para consolar el corazón de María. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir Señor, Maestro. María estaba triste, pero recibió el consuelo. Yo no sé qué tipo de tristeza tú tienes, porque quizás puede ser una tristeza por algún hijo o alguna hija. Quizás puede ser una tristeza porque estás solo, el esposo o la esposa te ha abandonado. Quizás no tiene dinero para pagar alguna deuda. Quizás sea un problema emocional contra el cual tú no puedas. Pero Cristo está aquí para consolarte. Cristo está aquí porque Él dijo: donde estuviesen 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estaré yo. Y Cristo está mirándote a ti, mirando tu corazón y mirando tu necesidad. Y Él ha venido aquí para consolar tu alma. Él está aquí precisamente con esa función, para poner en lugar de tristeza un cántico en tus labios. Cuando Marta y María estaban tristes por la muerte de Lázaro, Cristo vino a consolarles. Cuando la viuda de la ciudad de Naín lloraba desconsolada por la muerte de su hijo, Jesús vino a apoyar a esta mujer y a resucitar a su hijo. Si tú estás triste por algo, si algo te está lacerando el corazón, para Jesús no hay nada imposible, y Él está aquí precisamente para cumplir con su misión de salvar, de bendecir, de consolar, de apoyar, de sustentar, de darte vida y vida en abundancia. Y quiero que reconozcas que para Él todas las cosas son posibles. Entonces Dios está buscando a hombres de buena voluntad.
Dios está buscando esclavos del pecado. Dios está buscando en Cristo Jesús a los que viven una vida religiosa. Dios está buscando a los débiles, a los cargados, a los despreciados, a los indecisos, a los defraudados, a los tristes, a los temerosos, precisamente para darles abundante vida espiritual. La pregunta es, ¿qué tipo de persona de estas que hemos clasificado aquí eres tú? Y si eres tú, mi recomendación es que mires a la cruz. Por sus heridas fuiste sanado. Mira la cruz. Es por un acto de fe que tú vas a recibir todas las bendiciones. Pon tus ojos en Cristo. Dios está buscando en Cristo a hombres como tú para darles vida. Él está buscando a hombres que han perdido toda la ilusión, toda la esperanza. Jesús te está buscando a ti hoy. Ven, trae tus cargas, trae tus problemas, porque Jesús está aquí para darte lo que tú necesitas. Comprométete con Él, búscale a Él, porque Él te está buscando a ti para darte vida. Que Dios te bendiga.